Buena jornada para todos, todas. Mi nombre es Diego Tello, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para el video de hoy quería compartirles cómo proceder a hacer una búsqueda efectiva para nuestros trabajos de investigación, para un posible artículo de investigación, para una posible tesina de grado, de posgrado o bien para un estudiante en la cual está llevando a cabo un informe para una materia. Para comenzar, establecer desde la pregunta inicial que tengo en mi investigación, en el informe que quiero completar, es cuáles son las palabras clave que utilizaré en mi búsqueda. Ese es un proceso que lo debo hacer de manera planeada, en la cual debo definir cuáles serían las palabras o conceptos que se van a convertir en los términos de mi búsqueda que voy a establecer. ¿Y dónde la voy a comenzar a la búsqueda? En lo que primero comenzamos es en un buscador. Normalmente, ¿qué establecemos como un buscador? En términos informáticos, un buscador es el programa que permite acceder a información, principalmente en Internet, sobre un tema determinado. Ahora bien, si yo establezco esa búsqueda en un buscador global, me va a devolver información que es de carácter general, y lo que nosotros necesitamos recortar es a información de carácter académico. En ese sentido, hay buscadores especializados en búsquedas de conceptos y términos académicos, que los vamos a proceder a ver a continuación. Y también, de manera más precisa, hay bases de datos especializadas en búsquedas académicas. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos organizados de tal forma que me permita tener información mucho más rápida que la que yo obtengo desde un buscador, y que también lo vamos a proceder a ver a continuación. Ahora bien, ¿cómo construimos esos términos que yo determiné a partir de la pregunta que me voy a hacer para responder a mi informe o al trabajo que estoy elaborando? En ese sentido, en el caso de mi tesis, que le pongo como ejemplo de posgrado, lo que yo establecí fue un concepto que tenía dos grandes acepciones. Una es conceptos de servicio ambiental, pero también hay búsquedas que en la literatura lo encontramos como servicios ecosistémicos, entonces los pongo en la misma categoría. Ahora bien, a mí me interesa buscar de manera más precisa la valoración económica de esos servicios ambientales. En ese sentido, la valoración biológica, que hay muchos de los trabajos, no me interesa, y por eso yo puedo acotar mi búsqueda. Ahora bien, la valoración económica de los servicios ambientales de los bosques secos estoy buscando yo en particular, y no de otro tipo de ecosistema. En ese sentido puedo refinar aún más las búsquedas, y hay un tipo de bosque seco que a mí no me interesa buscar, que es el bosque seco tropical. En ese sentido yo voy a buscar otro tipo de bosque, que es el bosque seco no tropical. En ese sentido ahí puedo refinar aún más la búsqueda, y de esta forma yo establecí cuáles serían los términos a los cuales voy a colocar previamente en mi buscador o en la base de datos que voy a estar analizando. Y lo voy a hacer de la misma forma a estos conceptos en inglés, para poder ahondar en una mayor precisión de la información académica, porque la literatura académica en su mayoría está escrita en inglés. Es por eso que podemos utilizar lo que se denominan operadores booleanos dentro de mi búsqueda. ¿Qué es un operador booleano? Son conceptos, palabras o símbolos que me permiten conectar de manera lógica términos en los cuales yo puedo afinar y limitar mi búsqueda. De esta forma hay tres operadores básicos para poder desarrollar en mi búsqueda, que son los operadores AND, OR y NOT, en los cuales el operador AND lo que me va a devolver, por ejemplo, para una búsqueda en la cual yo busco Travel and Europe, lo que me va a recuperar es resultados sobre viajar por Europa. En el caso de esa búsqueda, si yo introduzco esos términos en el buscador. Ahora bien, con el operador OR, lo que yo me va a devolver es ambos términos
En el caso de este ejemplo, allí el usuario busca college or university. En ese sentido le va a devolver la búsqueda de ambos términos. Y en el caso de not, es el operador not excluye a uno de los términos que vamos a estar considerando. En el caso de este usuario va a buscar Mustang not animal, entonces lo que va a obtener es la búsqueda del auto Mustang y no sobre la especie de caballo y el animal en particular. Vamos a ver esto refinado y ajustado al ejemplo que yo les había planteado. Así puse los operadores y esta va a ser la búsqueda que yo voy a establecer en los metabuscadores y en las bases de datos que voy a considerar a continuación. Voy a hacer la búsqueda en un buscador Google global, en el buscador Google en general, y la voy a establecer a la misma búsqueda en el buscador especializado de Google para temas académicos que se denomina Google Scholar o Google Académico. Y también voy a establecer la búsqueda en bases de datos especializadas en 5 bases de datos. En la base de datos de Science Direct, que es de la editorial Elsevier, en la base de datos Springer Link, que es de Springer Nature, y en 3 bases de datos en español, en la cual están desarrollados por 3 universidades y son bases de datos de Iberoamérica, como son la base de datos Cielo, la base de datos de Latindex y la base de datos de Realic. Ahora bien, ¿les parece que comenzamos? Bueno, si yo coloco en el buscador Google la palabra o el concepto Ecosystem Service, lo que me devuelve son 132 millones de resultados. Sería imposible hacer una búsqueda refinada de estos términos. Ahora bien, si yo me dirijo hacia el buscador Google Académico, voy a hacer colocar los mismos términos y la búsqueda va a refinarse a 2.980.000 resultados, que sigue siendo amplia. Ahora bien, podemos comenzar a refinar esta búsqueda, por ejemplo, utilizando los filtros básicos que me ofrece Google Académico, por ejemplo, que los tengo en el marco a la izquierda. Y allí puedo establecer una primera búsqueda que es entrecomillar a los Ecosystem Service, es decir, buscarlo como un concepto único. Y allí la búsqueda va a ser más refinada, en la cual me va a devolver 843.000 resultados. Ahora bien, como le decía, puedo utilizar los operadores y filtros básicos que tengo a la izquierda y puedo obtener la búsqueda de los últimos 5 años. Por ejemplo, si hago la búsqueda desde 2015 o 2016 hacia aquí, la búsqueda comienza aún más a refinarse. Ahora bien, esta devolución de 200.000 resultados sigue siendo muy amplia. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a la utilización de los operadores booleanos. ¿Cómo hago esto? En Google Académico lo que voy a hacer primero es registrarme en Google Académico con la misma cuenta de Gmail que puedo contar. Y en segundo lugar me voy a dirigir a el marco superior izquierdo y allí voy a abrir la pestaña y voy a seleccionar a la opción búsqueda avanzada. Y allí me va a aparecer este tipo de pestaña en la cual si yo utilizo el concepto de con todas las palabras, me va a implicar el concepto de el operador booleano OR. En el caso de frase exacta o al menos una de las palabras, utilizo el operador booleano AND. Y cuando yo utilizo el campo de sin las palabras, el operador booleano que voy a estar utilizando es el operador NOT. Y de esa forma puedo de alguna forma registrar y refinar la búsqueda que me va a devolver. Y fíjense, con este ejemplo que les puse, podemos ver que la búsqueda se redujo a 1110 resultados. Ahora bien, lo que me encuentro aquí es que en esta búsqueda yo puedo observar la primera devolución que me da es un artículo que trabaja sobre Tropical Dry Forest y yo les planteaba que no deseaba estudiar los Tropical Dry Forest. Entonces voy a utilizar el indicador not tropical, que en Google Académico el not implica el menos, y ahí reduzco todo lo que tengan que ver con estudios de bosques tropicales secos. En ese sentido,
Ya con esa unión de términos puedo determinar que una búsqueda aproximada me devuelve de 97 resultados, que es una búsqueda razonable para una tesis de posgrado. Quizás para un informe cuatrimestral o una tesina de grado hay que aún afinar más todavía la búsqueda de la información que necesito. Si vamos a las bases de datos, por ejemplo de Science Direct, lo que voy a obtener sobre el mismo concepto de Ecosystem Service me va a devolver 131.000 resultados aproximadamente. Entonces tengo que hacer una búsqueda eh, más precisa. Por ende, lo que voy a hacer es utilizar los filtros básicos que me ofrece también Science Direct. En ese sentido, en este caso, si yo aprieto en búsqueda avanzada, yo puedo buscar exclusivamente Ecosystem Service en aquellos artículos que estén dentro de la revista Ecological Economics, que es una revista de interés para mi área de estudio. Y allí la búsqueda se reduce a 2.600 resultados. Ahora bien, ¿puedo aún precisar más estas búsquedas? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante los operadores booleanos. De esta forma, primero lo voy a entrecomillar al concepto para que me busque los dos términos unidos y allí ven que puedo refinar la búsqueda. Ahora bien, si yo busco Ecosystem Service o Environmental Service, como el operador OR me va a buscar ambos términos, allí vemos que la devolución de resultados aumenta un poquito más. Ahora bien, vamos a refinar esta búsqueda. ¿Cómo lo hacemos? Buscando Ecosystem Service y bosques secos. En este caso, la devolución se ajusta a 738 resultados. Ahora bien, cuando yo reduzco exclusivamente a valoración económica de los bosques secos, de los servicios ecosistémicos, la búsqueda aún más precisa, y si niego aquellos estudios que tengan que ver con bosques ecotropicales, la búsqueda se reduce a 99 resultados y, como les decía, para un análisis de posgrado es una devolución razonable. Ahora bien, si yo establezco esta misma búsqueda con estos mismos operadores booleanos en Springer-Link, fíjense que esta búsqueda refinada ya me ajustó los resultados a 68 trabajos de la base de datos y allí puedo establecer qué artículos voy a analizar. Ahora bien, si pasamos por último a la base de datos de Iberoamérica para buscar principalmente literatura académica en español. Si vamos a la base de datos de Cielo y coloco el concepto de servicio ambiental, sin entrecomillar, lo que me devuelve es 183 resultados. Ahora bien, si yo voy a búsqueda avanzada con operadores booleanos en esta base de datos Cielo, lo que voy a obtener, por ejemplo, es si yo encuentro servicio ambiental o servicio ecosistémico, la búsqueda se sumó y se incrementaron nuevos trabajos. Ahora bien, si yo voy a empezar a reducir con los conceptos que le planteaba como valoración económica y como que me busque exclusivamente bosques, la búsqueda se reduce solo a 4 resultados y este es un resultado razonable como para empezar a revisar los artículos. Y si yo analizo esta misma búsqueda en la base de datos de Relic, busqué con el concepto de servicio ambiental y me encontré con 1940 resultados. Quise refinar la búsqueda y aquí no encontré en la base de datos de Relic una búsqueda avanzada que me permita utilizar operadores booleanos, solo filtros los filtros básicos que tengo en el margen izquierdo. En ese sentido no me resultó muy intuitivo para hacer una búsqueda más refinada en esta base de datos. Y por último, en la base de datos Latindex, lo que me encontré es que no encontré resultados con la búsqueda de servicio ambiental. Quise utilizar este mismo concepto en la búsqueda avanzada de Latindex y no me encontré con resultados, pero podría ser que la base de datos de Latindex no ha trabajado con estos conceptos, pero ustedes pueden utilizar y probar con los conceptos que ustedes deseen y la disciplina quizás se ajuste a búsquedas que sean precisas para esta base de datos. Simplemente cerramos con las búsquedas efectivas con operadores booleanos me permiten refinar la cantidad de artículos que me va a devolver y de esta forma puedo precisar la información que voy a analizar posteriormente y voy a utilizar en la revisión de antecedentes, ya sea para un informe cuatrimestral, para una tesina de grado,
para una tesis de posgrado o bien para un futuro artículo a presentar en un congreso o en una revista científica. Muchas gracias.